Adelante, doña Nidia. Muchas gracias, señor presidente, compañeros y compañeras. Hoy está próximo a discutirse el presupuesto de la República y se alzan las voces porque el gobierno debe hacer recortes en el gasto público. Claro que esto es razonable. Cuando se hereda una situación financiera con irresponsables manejos económicos de varias décadas, es urgente disminuir los gastos, hacer ajustes, porque costarricenses, creo que todos sabemos que el país es como una familia en el rigor económico. No podemos sostener una familia con un préstamo tras otro préstamo y cuando ni siquiera se pueden pagar los intereses de la deuda. Cuando una familia está ahogada en deudas, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver cómo se pagan esas deudas. Permítame, señora diputada, le solicito a las señorías un poco de orden en la sala. La verdad es que hoy llegamos un poco entusiasmados. Por favor, orden en el plenario y si es posible estar en sus curules. Adelante, diputada. Cuando una familia está ahogada en deudas, igual que Costa Rica, ¿qué es lo que hay que hacer? Ver cómo se pagan esas deudas, buscar recursos, buscar trabajo, disminuir los gastos, socándose la faja en todos los asuntos que no son necesarios. En un país como el nuestro, en que se ha apostado al fortalecimiento y defensa de los derechos sociales, cualquier fenómeno económico debe estar intrínsecamente unido a los esfuerzos sociales para atender principalmente a la clase más necesitada. Cuando la administración Solís Rivera denuncia y da a conocer a los costarricenses las famosas convenciones colectivas, esos acuerdos que en los gobiernos de Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiano se llevaron en el interior de varias instituciones del Estado, donde jerarcas y trabajadores se pusieron de acuerdo aprobando una serie de privilegios, como por ejemplo el pago de exámenes médicos, 5 días libres pagos para trasladarse de casa, 250,000 colones cuando se contrae matrimonio, 150,000 colones por el nacimiento de cada hijo, dinero a las mujeres para que se realicen exámenes ginecológicos, pago extraordinario por hacer bien su trabajo, pago por llegar temprano a laborar. Esto lo que provoca es furor e indignación. ¿Cómo es posible que los gobiernos anteriores avalaran y consintieran tales abusos? Y peor aún, los aplaudieran y los fortalecieran. Hoy le dicen estos partidos al gobierno que el gasto público es exagerado, pero la pregunta es, ¿quiénes lo agudizaron? Sé que algunos diputados, como por ejemplo Álvarez de Santi, y hoy le repito, dice que nosotros como gobierno no debemos hacer diagnósticos ni recuentos del pasado y que le preocupan los diagnósticos, pero lo que hay que hacer, porque lo que hay que hacer es caminar. Y de nuevo le pregunto al señor diputado Álvarez de Santi, ¿cómo caminar con los ojos vendados en un país lleno de huecos? ¿Y cómo no mirar el pasado y hacer una arqueología jurídica y económica si existen estos excesos que lejos de garantizar los derechos de los trabajadores se han convertido en una vergüenza? No puedo decir que los empleados públicos no deban tener trabajo digno, respeto, tiempo prudencial para atender un problema de salud o algún asunto de desgracia o fuerza mayor. Esto está claro, es justo. No estoy en contra del pago de las anualidades si los reconocimientos son por la excelencia, por ejemplo, a los educadores. Si, por ejemplo, de verdad se cumple lo que está establecido, que se dé reconocimiento a quienes realizaron dicho trabajo meritorio.
y que eso puedan dar cuenta a los estudiantes. Educador puntual, clases atractivas y llenas de análisis con procesos de discusión constante, que sea una persona respetuosa de la integridad de sus estudiantes, estudiosa, trabajadora, que como dice el mismo concepto de educador, que sean luz en el camino incierto de nuestros jóvenes. Claro que sí, eso debe premiarse. Y así de excelentes tenemos muchos educadores en nuestros gremios. Los reconocimientos a la excelencia con una debida evaluación del desempeño. Se nos critica porque se hacen diagnósticos y se mira al pasado para dar pasos al presente. ¿Y cómo no mirar al pasado y hacer una arqueología política y económica? Veamos los resultados actuales de los planes de ajuste estructural de los años 80 y 90, que trajeron el debilitamiento de instituciones e injusticias sociales que llegan hasta nuestros días. O mejor aún, el TLC con los Estados Unidos. ¿No se acuerdan, señores diputados? Porque a mí no se me olvida. Cuando Oscar Arias nos decía: yo les aseguro que el progreso económico va a ser altísimo, tanto que quienes tienen una motocicleta, después de firmarse el TLC con los Estados Unidos, van a tener un Rolls Royce. ¿Y cuáles son las consecuencias actuales en el sector social? Señores diputados, el empobrecimiento de la clase media y la agudización de la miseria en los estratos más bajos de nuestra sociedad son de hoy. Sin embargo, tenemos que mirar al pasado que lo trajo para acá. El problema de los agricultores, que no pueden muchas veces colocar sus productos en el mercado y que deben casi regalar sus productos a los intermediarios mientras sus familias se sumen en la miseria. Esto no es pasado, esto es actualidad. Compañeros, estos son el resultado y el debilitamiento del CNP, por ejemplo, de los gobiernos anteriores, y el poco interés al sector agro. Algo que me llamó poderosamente la atención es que en el informe de gobierno de Laura Chinchilla, 53 palabras se dedicaron al sector agrícola. Hoy el Papa Francisco en el Congreso de los Estados Unidos decía: no podemos repetir los mismos errores del pasado, porque definitivamente, señores y señoras, quien no conoce la historia repite los errores del pasado. Veamos la desvergüenza de algunos salarios de funcionarios públicos de 12, 13, 14 y hasta 18 millones de colones, mientras en algunos hogares solo tienen unos guineos para comer. Barbaridades del pasado que son presentes, y la administración Solís está haciendo todo lo posible para corregir el rumbo y no cometer los errores de políticas anteriores. Este no es un gobierno de los anteriores, es un gobierno PAC, y tiene que hacer el cambio porque así se lo obligaron 1.300.000 conciudadanos costarricenses. Claro que no se ha podido, porque tenemos muchos mandos medios que entorpecen la labor. Estamos obligados, señores legisladores, a una mejor y responsable gestión pública y a una acertada y verídica evaluación del desempeño que ha habido. Y este desempeño tiene que ver con planificación de la gestión, uso eficiente de los recursos, logro de los objetivos y obtención de resultados. Y hablando de privilegios, señores diputados, señoras diputadas, lástima que hay tan pocos aquí y no ponen atención. Nosotros dimos un ejemplo al resto de los empleados públicos el año pasado, cuando eliminamos en mayo el aumento que se hacía a los diputados anteriores cada 6 meses. Y esto tan valioso, señores de los medios de comunicación, debieron haberlo sacado en primera plana y con titulares grandes, pero no fue así. Pero aún así, la mayoría de los diputados de esta asamblea tienen carro y chofer pagados por el Estado. Empiecen ustedes dando el ejemplo
que ya nosotros, los diputados y diputadas del PAC, lo estamos haciendo. Usamos nuestro carro y tenemos que buscar chofer si no manejamos. Cuando van a giras, he visto carros de la Asamblea, mientras yo despedazo mi carro, he visto carros de la Asamblea que llevan a diputados a las giras. Lo mismo en la cantidad de asesores. Nosotros, la fracción del PAC, tenemos solo 2 asesores, ahorrándole al Estado costarricense decenas de millones de colones al año, mientras aquí algunos tienen 5 y hasta 7 asesores. Demos una lucha contra los privilegios, por justicia, por equidad, pensando en esas personas a las que les falta hasta lo indispensable. Muchas gracias.